¿Qué tal amigos? Los saluda Luis Díaz Barreiro, el director general de APRI en Aprendizaje Instantáneo. Vamos con la pregunta del día. Feliz lunes. Y dice, uno de los proyectos en una empresa de alimentos no logra concluirse. A usted lo contratan como consultor en dirección de proyectos para determinar la causa y usted sugiere que hay una corrupción del alcance. Con esto, usted se refiere a existen diferencias significativas respecto al alcance inicial. B. Se agregaron funciones al producto sin aprobación del cliente o patrocinador. C. El sistema de gestión de la configuración tuvo retrasos en la autorización. D. Se descartaron problemas de corrupción. Más bien, se detectaron problemas de corrupción en la participación de los interesados. Se detectaron problemas de corrupción en la participación de los interesados. Entonces vamos a hacer el análisis de la pregunta. Pongo la plumita y vemos que siempre hay que leer y aquí no funciona mucho el truco de leer la última parte de la pregunta porque la última parte de la pregunta solo dice, con esto usted se refiere a... Y eso realmente no nos dice nada, entonces vamos a leer la pregunta de nuevo. Dice, uno de los proyectos en una empresa de alimentos no logra concluirse. Entonces, digamos que hasta aquí no nos sirve de mucho esta información. Un proyecto en una empresa de alimentos probablemente nos sirva, no logra concluirse. Ya veremos más adelante. Dice, a usted lo contratan como consultor en dirección de proyectos. Esto no nos sirve mucho, porque si es un examen de dirección de proyectos, ya sabemos que las preguntas que nos van a hacer son relacionadas a la dirección de proyectos. Para determinar la causa, y usted sugiere que hay una corrupción del alcance. Entonces aquí dice, hay una corrupción del alcance. Con esto usted se refiere a, por lo tanto, se puede quitar esto y se puede quitar esto. Bien, entonces dice las opciones A, diferencias significativas. B, hubo cambios sin autorización del cliente o patrocinador. C, el sistema de gestión de la configuración tuvo retraso en la autorización. Y D, se detectaron problemas de corrupción en la participación de los interesados. Esta es una pregunta que no es de evaluación de nombre de proceso, no es de ubicación de entradas, ni de herramientas, ni de salidas, es de conceptos y definiciones. ¿Qué definición nos están preguntando? Corrupción del alcance. Corrupción del alcance. ¿Ok? No son ejercicios numéricos y no es integración lógica. Simplemente con que te sepas esta definición podemos entender la pregunta y entender las opciones. Entonces, es una pregunta, tal parece que es de alcance, ¿verdad? Si hay una corrupción del alcance, es una pregunta de alcance. Entonces, la corrupción del alcance es esta manera incontrolada, vamos a poner esta palabrita, incontrolada del alcance. Ahora, ¿a qué nos referimos con incontrolada? No significa, o sea, incontrolada no es sinónimo de mucho, o sea, es diferente de muchos cambios al alcance. Es decir, ¿puede haber cambios de alcance? Sí, de manera controlada. Pasan a través de un proceso de control de cambios, se aprueba la solicitud de cambio, si es aprobada, entonces se realiza y para poder ser aprobada, una de las herramientas de realizar el control integrado de cambios se llama las decisiones o toma de decisiones con múltiples criterios. Es decir, si autorizamos un cambio de alcance, entonces debemos entender que seguramente irá asociado con un cambio de presupuesto, con un cambio en el tiempo de entrega y debemos entender la manera de
poder mitigar riesgos de retraso del proyecto, justo pasando por el control integrado de los cambios. Por lo tanto, incontrolado no es que haya muchos cambios, y a eso le vamos a llamar corrupción, cuando hay un cambio de alcance de forma incontrolada. Entonces, regresamos. Dice, uno de los proyectos en una empresa de alimentos no logra concluirse, a usted lo contratan como consultor en dirección de proyectos para determinar la causa y usted sugiere que hay una corrupción del alcance, ¿sí? Y ya nada más tenemos que contestar qué nos referimos con corrupción del alcance. Tenemos A, existen diferencias significativas respecto al alcance inicial. Fíjate, si no hubiera otra, esa nos podría llamar la atención. Sin embargo, ya vimos que no importa qué tan significativas sean las diferencias respecto al alcance inicial, las puede haber. Eso no nos está denotando que el alcance está incontrolado. Por lo tanto, esta todavía no la vamos a descartar, sino hasta que leamos las siguientes opciones. B. Se agregaron funciones al producto sin aprobación del cliente o patrocinador. Esto, si es correcto, eso es corrupción del alcance. Una forma incontrolada de cambiar el alcance, y si no se consultó ni al cliente ni al patrocinador, podemos llamar que esa es la forma incontrolada. Por lo tanto, yo creo que ya después de esta, la A la podemos marcar como que no es. Dice, el sistema de gestión de la configuración tuvo retrasos en la autorización. El sistema de gestión de la gestión de la configuración tuvo retrasos en la autorización. Recordemos que este sistema de gestión de la configuración es el que se encarga de cuidar las características inalterables del producto, servicio o resultado. Y un retraso en la autorización pues no tiene que ver con la corrupción del alcance. D, se detectaron problemas de corrupción en la participación de los interesados. Esto es falso, ¿ok? La corrupción del alcance tiene un término específico, por lo tanto lo debes conocer. Para poder aprobar el examen hay que conocerlo, porque si no lo conoces, entonces te puedes ir aquí con la palabrita corrupción, porque probablemente conoces la palabra corrupción como cuando los policías se corrompen, ¿verdad? O los políticos se corrompen, pero aquí no. Corrupción del alcance es este cambio incontrolado, por lo tanto la respuesta correcta es la B. La B es correcta. Se agregaron funciones al producto sin aprobación del cliente o patrocinador. Eso es todo por hoy, amigos. Feliz lunes. Se despide Luis Díaz Barreiro, el director general de Apple en Aprendizaje Instantáneo. Nos vemos mañana.